siento que tanto los medios son muy injustos con Pepe también. Pero fíjate que de las personas que se fueron de California por el costo, por los taxes, Pepe Aguilar lo dijo públicamente: me voy de Los Ángeles, en donde vivió toda su vida, se fue para Texas, y se ha hablado mucho de Pepe en los últimos tiempos, ¿no? Pero al fin le salió un defensor a Pepe, y aquí le mostramos quién es. Él es Adrián Arce, el hombre que crió a Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe. Sí, su padrastro. Sustepi. Su mamá es Carmen Treviño, que fue la primera esposa de Pepe y fue mi segunda esposa. El chico vivió con él hasta los 18 años de edad y aunque en muchas ocasiones habla pestes de su verdadero padre, el hombre defiende a Pepe Aguilar. A veces siento que tanto los medios son muy injustos con Pepe también, porque Pepe es muy buen papá, pero ha sido el mejor papá que ha podido dentro de las circunstancias que existen, ¿no? Es muy difícil estar ahí si él vive en Zacatecas o Los Ángeles, Emiliano en Tijuana o San Diego con nosotros. Fue un papá que siempre estuvo presente hasta el final. Cuando tuvo el problema legal, él fue el que lo solventó y estuvo presente. El hombre conoce muy bien a Emiliano y sabe que nunca se ha callado lo que piensa. Lo que pasa es que Emiliano no tiene filtro. Sí. Entonces si él ve una cosa, se las dice como va, y a veces pudiera ser más diplomático en la manera de decir las cosas, pero también gran parte de su esencia es que es así. Él es francote y él, si le ve algo bien, le va a decir. Él lo ve así, y si lo ve mal, lo va a decir. Sí. Y así es, digo. El pasado Día del Padre, Emiliano volvió a lanzar un arañazo en contra de Pepe, algo con lo que Adrián no está de acuerdo. Se me hace injusto. De hecho, yo ese Día del Padre yo lo felicité a él, y sin saber que Emiliano iba a sacar lo que sacó, ¿no? Como le digo, a veces los medios son muy crueles y juzgan situaciones que no los viven. Los que saben son las que las viven. Si Emiliano se acercara a su papá, yo creo que su papá también lo apoyaría más. Pero acuérdense que el camino es de dos. El camino es de dos, lo dice él. O sea, si Emiliano tal vez se acercara un poco más a Pepe, por supuesto tendría más posibilidades de ayudarlo en todo lo que implica si él quisiera iniciar una carrera en el mundo artístico o alguna cosa. Como lo dijo él lo ayudó hasta lo último, lo más complicado que tuvo él, que fue cuando estuvo detenido por aquel delito que cometió, ¿no? O sea que... Tania, y tú dices que se mudó para Texas, pero entonces ahora no tiene Los Ángeles, no tiene las playas de Los Ángeles, no tiene la belleza de las montañas, no tiene Beverly Hills, no tiene Malibú y San Francisco, que es una de las ciudades más bellas. Pero me dice que tiene un rancho gigante, y tiene billete para viajar. El problema de Los Ángeles es que sí, mantiene todo eso, pero después, ¿qué queda? Está muy caro. Cuando vives en un... Tú sabes que yo no él no es el único. Yo he vivido en apartamentos toda mi vida porque soy muy fanático de eso, de que tener algo muy grande, así como tener mucho terreno. ¿Para qué me sirve el terreno? Bueno, ellos, por ejemplo, tienen caballos, tienen animales, tienen cosas. No, si tienes animales y eso sí. Si tienes hijos para que puedan tener una cancha. Pero mi esposa tiene el animal de ella dentro de la casa. El elefante, que soy yo. Oigan, hay gente que compra tierra, Raúl compra aire. Exacto. Mira, fíjate que a propósito, Pepe va a tener un gran concierto este fin de semana en el Hollywood Bowl en Los Ángeles, junto a Ángela y junto a Antonio. Es un evento con la Orquesta Sinfónica de Los Ángeles, así que va a ser muy, muy, muy lindo. Buen evento. A mí me encanta Pepe.